Buenos días, ¿qué tal? Con absoluto respeto quisiera plantear un tema que no es propiamente jurídico, pero que no está ajeno al litigio. Tengo días revisando un asunto en el cual han hecho cambio de abogados las partes y han hecho relevos generacionales. Por una de las partes estaba un abogado muy joven y pues por alguna razón que solo ellos saben, lo revocaron y nombraron a otro abogado, un abogado ya de cierta edad, ya grande, arriba de los 60. Y de la contraparte, curiosamente hicieron lo contrario. Estaba un abogado ya grande, y no estoy diciendo que los mayores de 60 son grandes, yo para allá voy, tengo 51 años, pero me refiero a otra generación. Estaba un abogado ya los 60 y de pronto revocan y nombran a un abogado muy joven, demasiado joven, en mi opinión. Y respeto la ilustración, el conocimiento, el desempeño, no van ligados a la edad. Puede ser un recién egresado, un genio, puede ser un abogado de 80 años y estar en plena capacidad de lucidez. Esto no va propiamente, es un asunto de edades. Si alguien me preguntara, bueno, ¿en qué edad sería la de plenitud de un abogado penalista para lo que es el trabajo en sí intenso, sin demeritar las demás áreas? Pero un abogado penalista tiene un trabajo muy, muy intenso. Andar yendo a los penales, a las agencias del Ministerio Público, andar haciendo inspecciones, entrevistándose con policías, reuniéndose a altas horas de la noche, no sé, con alguna de las partes, en urgencias, lloviendo, días festivos. Eso es otra cosa. Ser penalista no es un trabajo, creo yo, es un estilo de vida, es una forma de vivir, no simplemente un trabajo. A lo que me refiero es lo siguiente. Y yo pensaba esto más que nada a título no tanto jurídico, sino a título, digamos, psicológico, a título sociológico, antropológico, vivencial. ¿Por qué? Yo no, me caigo en la pregunta a medias. Si me preguntaran cuál es la mejor edad para ser abogado postulante o litigante en derecho, pues a ninguna específico, no es cuestión de edad. No es como en el boxeo, que obviamente ahí entre más joven mejor, un boxeador de 18 a 25 años está en su plenitud, aunque hay casos, bueno, como George Foreman a los 40, de todos modos era un boxeador muy bueno, pero son excepciones. Un boxeador a los 30 ya está casi en retiro, si no es que ya se retiró a los 35, pues ya no es ni siquiera recomendable, aunque es muy joven, 35 años, pero para ser boxeador no. Como abogados, yo pienso, como abogados penalistas por lo menos, yo pienso que es algo así como los médicos. Yo le tengo más confianza a un médico que ya tiene muchos años de graduado, mucha experiencia, porque si ves un chavillo recién salido de la especialidad, digo, igual puede ser un genio, pero la experiencia es fundamental. Entonces, ¿por qué hago este distingo? Lo que pasa es que estaba viendo un estudio sociológico que nada tiene que ver con el derecho, y me puse a analizar por qué habían estas partes cambiado coincidentemente generacional. Uno de más grande a más joven, otro de más joven a más grande. Sus razones tendrán. Pero me puso a pensar lo siguiente. Por ejemplo, los abogados mayores de 60 años no conocieron el Internet hasta pues ya graduados mucho tiempo después, ya en la práctica eran de los abogados que iban y andaban buscando pues libros en bibliotecas, expedientes en físico, pidiendo copias, transcribiendo en esas máquinas Olivetti grandes, originales 5 copias con papel carbón y todo eso. Y a ellos su entrenamiento consistió mucho en lo que es el cara a cara, el personal, el tratar de arreglar las cosas, los asuntos
por la vía legal, obviamente, pero todo personal. Si todavía se hace, imagínense en aquellos tiempos donde no había pues internet, redes sociales, dispositivos electrónicos y todo eso, ellos afinaron mucho lo que es el poder de convencimiento, argumentación, la labia, la presencia física. Yo me recuerdo cuando yo todavía ni siquiera estudiaba derecho, yo veía a los abogados y los veía, pues como hay algunos todavía, o sea, muy serios, siempre de camisa de vestir, manga larga, normalmente blanca o colores claros, hasta zapatos que utilizaban antes como tipo botín, muy, muy formal se le veía a los abogados. Hoy hay muchos abogados que vienen hasta en tenis a las audiencias, yo nunca estoy de acuerdo, pero en fin, cada quien. Tenían otra manera de litigar, porque todo era, insisto, personal y te enseñabas a conocer a las personas, a tratar a las personas con miedo, sin miedo, a enfrentarlos, hacer los acuerdos en un café, en un despacho, etc. Y luego viene otra generación en la que estoy yo, entre los 40 y los 60. Por ejemplo, yo en mi primer carrera, que fue administración de empresas, yo el internet ni lo conocí, no existía el internet. Yo soy generación 91, 95 creo, de la primera carrera. Y de la segunda, que fue Derecho, fui generación, no recuerdo si las llevé empalmadas, creo que 92, 97, una cosa así, no sé. La cosa está en que tampoco en toda la dichosa carrera conocí el internet, ni los teléfonos celulares. Empezaban a salir los teléfonos celulares, pero no había comercialización como hoy. Obviamente el internet ni hablamos. Pues sí. Entonces allí, cuando salí de la carrera y empecé mi ejercicio profesional, como al año entré a la primera maestría, allí ya empezamos a hablar de internet. Estamos hablando como el 99, por allá, 1999. Entonces, poco a poco nos fuimos metiendo en la tecnología. Yo por lo menos manejo lo básico, lo indispensable, nada más. Yo no soy un experto en cuestiones de redes y demás, pero nuestra generación de los 40 a los 60 venimos de la misma formación inicial de los abogados mayores de 60 años, que todo lo arreglamos en lo personal, argumentábamos, motivábamos, debatíamos y demás, pero alcanzamos todavía relativamente jóvenes, los veintitantos, ya conocer el internet y empezar a manejar tecnologías rústicas en aquel entonces, ustedes quieren, pero tecnologías. Ahora bien, la tercera generación, que le voy a llamar hacia aquí, los recién egresados de los 22 a los 35, 39 años, es una generación que desde primaria estuvo en las internet, con smartphone, redes sociales y demás, y más los recién egresados que ya usan la inteligencia artificial, el ChatGPT y la IA, la manejan y ya incluso hacen sus escritos con inteligencia artificial. Pero tienen muchas habilidades de esas, pero no todos tienen las habilidades de persuasión, de argumentación, de motivación, de dialéctica, de debate. ¿Por qué? Porque incluso muchos de ellos llevaron su carrera en línea. Entonces están más acostumbrados a comunicarse, a negociar todo a través de plataformas, a través de redes, a través de mensajería. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tú lo ves en las audiencias. En las audiencias, a mí me ha tocado, por ejemplo, recuerdo una donde un abogado pedía que le permitiera exhibir un video que habían hecho con inteligencia artificial para efectos de hacer una especie de reconstrucción de hechos, animada. Y el otro abogado, un abogado ya muy grande, yo le pregunté que si tenía alguna objeción de que se utilizara la IA para efectos de materializar esa prueba. Y nos costó un poquito de trabajo entenderlo, o sea, hacerlo entender, y razonar también nosotros si era válido utilizar la inteligencia artificial
en recrear contenidos para efectos de audiencia. Entonces lo que trato de decir, tú como juez lo notas muy claro. Llegas a una audiencia donde por una parte ves un abogado de 25 años y por la otra parte un abogado de 60, 70 años. Son mundos distintos, ninguno mejor que otro. Mi respeto absoluto a todas las edades, pero sí tienes que saber las grandes diferencias que normalmente hay entre ellas. Y eso la única intención de este video es reflexionar un poquito sobre ello, es decir, bueno, ¿qué tipo de abogado ocuparé para este asunto? Hay asuntos que no tienen gran ciencia, pero se ocupa estar encima de las autoridades, promoviendo, echándoles las vueltas, enfadando, digamos, a las autoridades, apurándolas, gestionándolas más que litigándolas. Pues ahí no hay como los jóvenes, ¿no? Que vayan una y otra vez, se comuniquen por cualquier medio, pues con los MPs, con los policías, en los juzgados, como sea. Pero hay asuntos muy complejos que se ocupan mucho colmillo, mucha experiencia, y allí lo ideal es que sea una persona ya con más experiencia. Me queda claro que la madurez, la mesura, la reflexión no va ligado a la edad. Hay personas de 25 muy maduras, muy centradas, y gente de 70, 80 que nunca maduró. Pero normalmente el proceso evolutivo así va. De hecho, ustedes pueden verificar el lóbulo prefrontal derecho, esta parte de aquí, es donde se da la madurez en la toma de decisiones, y se supone que biológicamente hasta los 25 años empieza a madurar un poquito más en forma. Entonces, no es cuestión personal decir eso, sino biológicamente. Yo sé que hay temas más complejos que eso, como lo es la neuroplastía cerebral y demás. No me quiero meter tan a fondo, pero no sé si este video va para los abogados o para los clientes que contratan a los abogados, pero tal vez una buena combinación sería contratar a un abogado ya grande, con toda la experiencia del mundo, que tuviera en su despacho, que colitigara con un abogado muy joven para hacer la mezcla entre lo nuevo, las tecnologías, la fuerza y la experiencia, la sabiduría y la mesura de alguien de mayor edad. Pero es un tema que no preparé, nada más me llamó la atención y quise comentarlo antes de pasar a la siguiente audiencia. Que tengan buenos días.